las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Parlamento 55. Este es un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas en conjunto con la Escuela de Humanidades y de Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy se encuentra conmigo la licenciada Zuli y el licenciado Mario Sánchez Navarro, que hoy será nuestro invitado. Hola, Lic, licenciada Janaí Ortega, muchas gracias. Bienvenidos, como les decimos cada semana, a este espacio en el que tratamos de llevarles un poquito de la información que se genera en el Congreso del Estado y sobre todo del trabajo que se realiza ahí. Agradecemos al licenciado Mario Sánchez Navarro por haber aceptado la invitación este día para platicar un poquito de este trabajo que se realiza en el equipo técnico de los diputados. El licenciado es secretario técnico de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Esta comisión la preside el diputado Alberto Sánchez Ortega y bueno, pues vamos a platicar un poquito de este trabajo. Licenciado, platícanos primero en dónde naces. Bueno, muchas gracias. Primero, a nombre del diputado Beto Sánchez, agradezco la invitación. Como dicen, estamos colaborando con él en esta legislatura. Yo soy originario de Acatlipa, Temisco, Morelos, aquí muy cerca. Cerquita. Sí, muy cerca. Bueno, provengo de una familia muy conocida de los Navarro, ¿no? Por parte de mi mamá, que son originarios de Michoacán, mi papá del Estado de México y pues muchísimos familiares en Acatlipa, ¿no? Somos, calculo, más de 1,000 tan solo ahí, ¿no? ¿En serio? Y nací en el 75, hace 48 años. Hace poquito. Entonces ya tienen historia ahí en Acatlipa, toda tu familia. Sí. Actualmente tenemos, recientemente han comenzado a incursionar en la política algunos familiares. Tengo una prima regidora en este momento, por parte del partido Morena en Temisco. ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano que es ingeniero agrónomo, vive en Sayula, Jalisco. Allá trabaja, se acaba de integrar a la empresa que hace el tequila Don Julio, les presumo. Es una empresa inglesa, todos pensarían que los tequilas son mexicanos, pero mexicanas. ya ni la cerveza ni el tequila y bueno, se acaba de integrar a esa empresa. La noticia que más me agrada es que va a tener precio preferencial para las botellas, ¿no? Ahí cuando quieran. Bueno, ya después nos platicas. Ya venimos a hacer también promoción de eso. ¿Y estudiaste ahí en la comunidad o en Cuernavaca? Sí, siempre en escuelas públicas hasta la preparatoria. La preparatoria sí fui a la Cristóbal Colón, al igual que mi hermano. Todavía era muy famosa la escuela. Ya no estaba el padre Armando, pero sí me tocó todavía una disciplina militar y todo. Les platico, fui compañero del magistrado Jorge Gamboa, ¿no? Y yo creo que es el más destacado de mi generación, ¿no? En este momento. Después en la universidad, en la UAM, soy generación 93-98. Actualmente estoy cursando la maestría. ¿Son compañeros? Sí, somos compañeros. Coincidimos. Me convenció por fin el doctor Sandoval, se encontró las palabras adecuadas, nunca lo había hecho. Y ahí estamos, yo termino este semestre y espero titularme muy pronto también. Maestrante, entonces. Maestrante, sí, suena muy bien. ¿Cómo fue que decidiste ingresar a la carrera de Derecho? Fíjate que yo soñaba con ser administrador de empresas turísticas. Era una carrera que había en el TEC de Zacatepec. Ajá.
me imaginaba trabajando en una playa, ¿no? Como yo creo que muchos, ¿no? Pero en tercero de preparatoria, precisamente tuve un maestro que había sido mi maestro en la primaria y me lo encontré otra vez en preparatoria, y encontró la manera de que me gustara mucho el derecho. De ahí cambié, de ahí modifiqué mi plan original y no me arrepiento. La verdad es que la carrera de derecho es muy amplia y te permite muchas actividades y te permite ayudarle a las personas. Siempre, desgraciadamente, siempre hay un problema legal de alguien y bueno, es a través del derecho como puedes ayudarles. Siempre, yo en la familia, los amigos, siempre estoy disponible para ayudarlos en lo que pueda, ¿no? Cuando se trata de un problema legal. Como buen abogado, ¿no? Siempre sí. Prestando tus servicios. Sí. También para enterarse uno de las cosas, ¿no? También tiene que gustarte, ¿no? Los problemas para desarrollarte a plenitud en esta carrera. Ok. Cuéntanos, ¿qué extrañas más de tu infancia aquí en Morelos? ¿O de Cuernavaca o la ciudad como era antes? Fíjate que yo creo que cuando dicen que ya no es lo mismo de que jugábamos nosotros en las calles, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sigue siendo igual. Lo que pasa es que la cultura cambió, ¿no? Yo creo que antes mi mamá solamente tuvo 2 hijos, pero generalmente tenían muchos niños y como que no estaban muy al pendiente de ellos, y entonces eran más libres y jugaban con otros niños en la calle, en el campo. Y ahora, si te fijas, solamente tienen un niño casi todas las mujeres, y son muy aprensivas. Entonces creo que ese es el problema. Entonces no podría decir que extraño ver a los niños jugar, ¿no? En las calles, porque creo que depende más de los papás, porque ahora atesoran mucho al único hijo, cuando mucho 2 tienen, ¿no? Pero sí no me gusta entrar mucho en ese juego de decir que antes todo era mejor, ¿no? Creo que cambiamos. Creo que sí, es mejor en cada etapa de tu vida, y sigue siendo muy similar. Claro, que aunque haya cambios no significa que sean que sean negativos, ¿no? Sí. O que estemos empeorando. Sí, yo tengo una hija de 20 años, ¿no? Que pues sale de fiesta y pues no pasa nada. O sea, como salíamos nosotros, o sea. Así sientes todavía esa confianza por ejemplo, en específico, sí. En este caso en materia de seguridad, ¿no? Sí, creo que más que nada somos nosotros los que nos hicimos más temerosos que realmente esté tan grave la situación, ¿no? Y los chavos siguen saliendo, o sea, los lugares siguen estando llenos y sí, claro. No hay que ser envidiosos. ¿Tienes nada más una hija? No, tengo un niño también de 6 años, sí. Pero bueno, principalmente la niña de 20, ¿no? Es la que ya sale, que ya tiene su vida, ¿no? Sí. Yo le decía el otro día que es duro cuando pues te das cuenta que ya no te necesita, ¿no? Que si tú ya no estuvieras, ya no pasa gran cosa, ¿no? Porque ya tienen sus propios amigos, su trabajo, y no depende de ti nada de eso, ¿no? Es duro pasar a ese papel ya nada más de pues como de un amigo, nada más, de un confidente, acompañante, de un acompañante, sí, pero que ya salieron adelante, ya insisto, ya no vas a ser una pieza fundamental, ¿no? Con la que no puedan vivir, ¿no? Y es duro aceptarlo. Creo que hay muchos padres que prefieren siempre a ese hijo necesitado, ¿no? Ese hijo vulnerable, ¿no? Sin alas. Sin alas, sí.
¿Tú cómo ves a la juventud? Aquí hemos platicado porque creemos que en la mayoría de los equipos de los diputados hay gente joven, ¿no? Digo, más joven que los diputados, ¿no? Que uno podríamos decir. Y ha habido opiniones que nos dicen, sí, hay una juventud muy participativa, que quiere involucrarse, ¿no? Que sí es propositiva y demás. Y hay quien dice también, es que son muy apáticos, ¿no? No les interesa mucho la vida política o participar, no sé, en partidos o cosas así. Desde tu experiencia, digamos, ¿cómo ves a la juventud? Les platico, yo llevo ya 4 legislaturas, conozco, me está diciendo Zuli que lleva todavía más, ¿no? Pero unas poquitas más. No le exhibas. Es complicado, ¿no? Es complicado sostenerse, ¿no? En el Congreso. La verdad es que la mayoría de mis compañeros pues están por una legislatura o menos, ¿no? Uh-huh. Y es con el diputado que llegan, con el diputado que se van. Afortunadamente ahí seguimos. Les platico, yo entré con la diputada Lucy Mesa a recomendación del ahora difunto diputado David Martínez, que es mi paisano de Temisco. Uh-huh. Entonces me ha tocado ver a muchos jóvenes. Creo que hay de todo, como siempre, volvemos a lo mismo. Creo que la historia sigue siendo la misma. Me he encontrado jóvenes muy talentosos, con muchas ganas de hacer las cosas, y bueno, otros que decidieron no aprender a hacer nada, ¿no? Que decidieron solamente ir de paso. Y pues bueno, los primeros, me da gusto decirlo, siguen en actividades importantes. Me tocó trabajar con el ahora regidor Jesús Rosales, por ejemplo, con Roberto Machado, ¿no? Que está ahí también. Jóvenes muy talentosos, muy trabajadores, y que bueno, siguen en lo mismo, ¿no? Insisto, creo que hay de todo. Creo que en cada generación que me ha tocado estar ahí, llegan jóvenes, hombres y mujeres con ganas de hacer las cosas. Les presumo, tengo una prestante de servicio social que ya con mi guía, obviamente, pero ya contesta, por ejemplo, solicitudes de información pública, ya hace actas de sesión, ¿no? De la Comisión de Justicia, cosas que muchos de mis compañeros en estas legislaturas, y que sí cobran, nunca aprenden a hacer, ¿no? Entonces, lo aprendes hasta que llegas, ¿no? Ajá. Y no traías esa experiencia. Sí, no tenías antes el conocimiento. Sí, pero hay muchos que no, hay muchos que de plano no se complican y no aprenden. Y no aprenden, o sea, hacen lo posible, y siempre he presumido que quien está conmigo, ¿no? Sale dictaminando, ¿no? Sale haciendo, aprende, pues. Entonces, solamente un joven que yo me acuerdo, que no voy a decir quién es, un joven sí, no pude hacer que aprendiera a hacer un dictamen, pero en general, quien tiene las ganas, aprende mucho en el Congreso. Es un lugar donde hay la facilidad de hacer muchas cosas, y tú lo sabes, ¿no, Ana? Sí, eso es una parte importante que hemos platicado aquí, de hecho, el tema de esta profesionalización que se debe de dar en el legislativo, porque, bueno, tú ya tienes experiencia, ¿no? Y como dices, te ha costado mantenerte a lo largo de las legislaturas, pero de repente llega también este momento en el que van cambiando las legislaturas y va entrando gente sin experiencia, y la que ya tenía experiencia sale, y es un ciclo en cada legislatura que no permite mantener como esa profesionalización, ¿no? Bueno, como en muchos casos en México y en Morelos, la ley está bien. Lo que no está bien es quien la aplica, ¿no? En la ley orgánica se contempla un servicio civil de carrera,
¿no? Desgraciadamente la misma dinámica del Congreso no permite pues que se dé esa estabilidad para la mayoría de mis compañeros. Bueno, y no solo de este Congreso, sí, de todos. Sí, la verdad es que los diputados pues llegan con su equipo, quieren integrarlos y bueno, tiene que salir toda la gente que estaba, como tú bien lo dices, mucha gente con experiencia, aunque bueno, Zuli y yo y muchos otros compañeros que sigo viendo ahí, somos el ejemplo de que sí se puede, ¿no? Yo les digo a los más jóvenes, ¿no? Háganse necesarios y esa va a ser la clave para que sigan, ¿no? Con un trabajo en el Congreso y sí, en todas las áreas hay personas que a pesar de que no son sindicalizadas, pues ahí siguen, ¿no? Un proceso legislativo, ahí mis amigas son las que siguen llevando la batuta del trabajo, llegue quien llegue a la cabeza, ¿no? Entonces creo que insisto, la ley, si se respetara la ley, pues ese servicio civil de carrera pues sí seguirían conservando, ¿no? Las experiencias, como tú dices, ya que aprendiste a hacerlo, desgraciadamente se acaba la legislatura y te vas, ¿no? Pero sí, la ley sí permite esa posibilidad. Sí, tal les facilitaría, ¿no? Un poquito más el trabajo cuando van llegando, cuando inicia una nueva legislatura, ¿no? Sí, claro, desgraciadamente, como dice Hanna, se pierden todas esas experiencias, ¿no? Pero bueno, es la dinámica, insisto, del Congreso y de los diputados cuando llegan. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos platiques cuál ha sido tu experiencia en estas legislaturas que ya has acompañado a los diputados. Vamos al corte y regresamos. En Parlamento 55 regresamos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso destinamos casi 35 millones de pesos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 54% más recursos que este 2022. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos casi 30 millones de pesos al Instituto de la Mujer, 39% más que el año anterior, para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Estamos de regreso en Parlamento 55, platicando el día de hoy con el licenciado Mario Sánchez Navarro, secretario técnico de la Comisión de Justicia. Licenciado, platicábamos ya pues ya llevas un rato en el Congreso del Estado, 4 legislaturas decíamos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Obviamente pues cada legislatura es diferente, cada una tiene su chispa, ¿no? Digamos. Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia primero al ingresar al Congreso del Estado? Ahorita, antes de regresar de la pausa, te preguntaba si te veías desde la universidad, ¿no? Desde la carrera entrando a esto de la política. No, bueno, comentando también fuera de micrófonos, creo que todos los que estudiamos Derecho nos vemos principalmente litigando, ¿no? Desgraciadamente es complicado. Sí pusimos un despacho, ¿no? Con algunos compañeros, pero sí teníamos muchos clientes, pero esos clientes no tenían mucho con qué pagarnos. Okay. O sea, los problemas sí están, okay, ¿no? Claro. Más con una familia clientes tan grande. Nunca faltan. Pero yo era el que llevaba más clientes, pero no teníamos mucho dinero, ¿no? Y ya nos fuimos acomodando en el servicio público. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Estatal Electoral, luego en el Fideicomiso de la Huasteca, luego en la administración municipal de aquí de Temisco precisamente, y desde 2013 en el Congreso del Estado. Entonces, cuando entré al Congreso, fue directamente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, y como bien dices, es diferente cada legislatura la dinámica de trabajo. En aquella
legislatura fue un mundo de iniciativas. Platicarte que el diputado Javier Bolaños presentó entre 500 o 600 iniciativas él solo, ¿no? La diputada Rosalina Massari más de 500, y entonces eran unos números impresionantes, ¿no? Platicarte que la Comisión de Puntos concentra, de acuerdo a la ley, el 60% o un poco más del trabajo total de la legislatura, ¿no? Ahí se van las minutas de reforma constitucional federal, de la Constitución local, Código Penal, Civil, Familiar y todo, o sea, leyes completas. Entonces, cuando yo llegué ahí, ya había un rezago en la comisión de entre 200 y 300 iniciativas. Entonces, fue así como, pues toma los expedientes que más te parezcan y realiza un dictamen. El dictamen es el estudio de la iniciativa, de su procedencia o improcedencia. Entonces, esa fue la dinámica. Los fines de semana era llevarte 2 o 3 iniciativas para hacer los dictámenes. Ahí es cuando, a la par de ese trabajo de dictaminación, comienzo a ensayar las primeras iniciativas, ¿no? Mi primera iniciativa, siempre lo platico, fue la de... yo era divorciado en ese momento, ¿no? Y entonces existía el estado civil de casado, soltero y divorciado. Y la verdad sí me sentía discriminado, ¿no? Fue una experiencia personal. Y bueno, a través de una iniciativa del diputado entonces David Martínez, y luego un dictamen, ¿no?, de procedencia, se quitó el estado civil de divorciado con el argumento de que para casarte, ¿qué necesitas? Pues ser soltero. Bueno, y si un divorciado se puede casar, pues es soltero. Y de ahí, bueno, muchísimas iniciativas al diputado David Martínez en su momento, después a su suplente, el diputado Próspero Arenas, a la misma Lucy Mesa. Entre las que destacan, bueno, del diputado David Martínez, por ahí en la Constitución local había una discriminación hacia los niños que eran adoptados en Morelos, ¿no? No adquirían la calidad de morelenses, ¿no? Era ¿no? Cuando pues ya eran hijos, ¿no? De 2 morelenses y los habían adoptado, pues entonces y muchísimas otras iniciativas, ¿no? A los 3 diputados de la diputada Lucy Mesa, recuerdo la de quitarle el aguinaldo a los titulares de los organismos públicos autónomos, como el INIPE, como el INPEPAC, como la Comisión de Derechos Humanos. Desgraciadamente, por cuestiones legales, esa reforma pues nunca ha tenido aplicación real, ¿no? La verdad es que terminan dándole la vuelta jurídicamente, ¿no? Con razón o sin razón, eso sí no lo sé, pero pues la intención ahí estuvo, ¿no? De que bueno, al no tener una subordinación, o sea, el aguinaldo es para alguien que tiene una subordinación y ellos pues son titulares, son patrones, por así decirlo, ¿no? La siguiente legislatura, yo siempre le digo, las 53, pues fue una máquina, ¿no? Ya si bien fueron muchísimas iniciativas, lo principal fue el trabajo legislativo, ¿no? Que cuando menos en puntos nunca hubo un rezago. Entonces se dieron muchísimas reformas, o sea, era una sesión cada 8 días con más de 10 iniciativas, ¿no? Entre 5 o 6 dictámenes, pero que incluían más de 10 iniciativas cada semana. Y que se aprobaban, ¿no? Y que se aprobaban en pleno, ¿no? Traíamos toda la confianza de la comisión y del pleno. Y bueno, ahí yo trabajé con el diputado Enrique Lafitte. Hicimos todo el sistema estatal anticorrupción. ¿Tenía la misma comisión? La misma comisión, puntos constitucionales, todo el sistema anticorrupción. Después le dieron transparencia también. Todo el sistema anticorrupción lo hicimos, la ley de responsabilidades administrativas del sistema estatal anticorrupción. Se hizo la comisión de selección que terminó eligiendo al Comité de Participación Ciudadana, las reformas constitucionales sobre el tema.
También colaboré en esa legislatura con la diputada Betty Alatriste, ¿no? Uh-huh. Que les platico, desde 2016 la diputada Betty Alatriste presentó la iniciativa para que hubiera en Morelos diputados y regidores de 18 años. Desgraciadamente, por ahí el lado conservador de algunos diputados salió a flote y no fue posible que se hiciera esa reforma, y ahora ya existe a nivel federal. Ya va a haber, ya puede haber en una boleta un candidato que tenga 18 años para diputado federal. A Betty Alatriste también le hicimos, entre muchas otras, la de la prueba de ADN para determinar la paternidad. Era un proceso muy complicado que solamente discriminaba a la mujer y la revictimizaba, ¿no? Uh-huh. Cuando era la que estaba pidiendo la paternidad, y pues que se reconociera la paternidad de uno de sus hijos, ¿no? Y eso lo hicimos también. Me acuerdo que me dice un día que quería hacer algo por los bomberos, y lo pusimos que los bomberos es un servicio municipal en la Constitución, ¿no? Algo muy trascendente, ¿no? Desgraciadamente también los ayuntamientos no le han dado esa importancia, ¿no? Pero ya están a la par de la policía o de los servicios públicos, los bomberos en el estado de Morelos. Es otra de... al diputado, en esa legislatura también le hicimos muchas iniciativas al diputado Manuel Nava Mores, que terminó siendo el Movimiento Ciudadano, entre otras la de salvar el sistema de pensiones de los burócratas estatales y municipales, ¿no? Que cada vez está siendo más complicado, ¿no? Cubrir las pensiones de todos los compañeros. Desgraciadamente también no hubo la voluntad política en ese momento. A la diputada Betty Alatriste también le hicimos una muy buena para que todos los trabajadores de los ayuntamientos tengan instituto de crédito. Desgraciadamente tampoco se pudo hacer en ese momento, ¿no? Ya la siguiente legislatura, la legislatura 54, tuvo sus particularidades porque la mayor parte del tiempo no hubo acuerdos, ¿no? Y pandemia. Y después la pandemia, entonces, y también cambió la forma de reformar la Constitución. Había una figura hasta la legislatura 53 de afirmativa ficta. Quería decir que si los ayuntamientos no daban su voto en 30 días, se tomaba como si hubieran estado aprobando la reforma. Entonces nosotros literalmente hicimos una reforma, se hizo una reforma en la 53 cada semana a la Constitución, ¿no? Y ya en la 54 solamente se hicieron 2 reformas constitucionales. En esa legislatura estuve trabajando primero con la diputada Alejandra Flores y luego con el diputado Javier García, otra vez en puntos constitucionales. Solamente se hicieron 2 reformas a la Constitución, una en materia de paridad, que le hice la iniciativa a la diputada Ale Flores, y otra en mecanismos de participación ciudadana del diputado Javier García. Esa no la hice yo, pero fueron las únicas 2 reformas, y fue muy poco el trabajo legislativo en esa legislatura. Como bien dices, la mitad no hubo acuerdos y la otra mitad hubo pandemia, ¿no? Incluso la reforma electoral terminó cayéndose por algunas inconsistencias, entonces no hubo nada, ¿no? ¿Y en esta 55 legislatura? En esta 55 legislatura me integro con el equipo del diputado Alberto Sánchez. Se han sacado cosas importantes, como está ya para segunda lectura la ley de búsqueda, iniciativa del diputado Ángel Adame,
que le va a dar las herramientas a todas las instituciones que ya se encargan, ¿no? de ese tema, y que desgraciadamente ahorita pues solamente están como que con acuerdos o normas generales, ¿no? Pero no hay una ley local, ¿no? La ley sobre búsqueda de personas, también de la diputada Paula Cruz, para facilitar los trámites cuando desgraciadamente no encuentras ya a un familiar, ¿no? Está la ley de amnistía, que desgraciadamente no ha tenido los consensos para ser aprobada. Muy interesante para que las personas acusadas de, por ejemplo, interrupción legal del embarazo o personas que no tuvieron una defensa adecuada, no tuvieron un traductor cuando fueron detenidos en caso de personas indígenas, salgan de la cárcel. Desgraciadamente está en la congeladora, ¿no? Pero está aprobada por la comisión. Y bueno, la legislatura ha sacado cosas interesantes. Recientemente la reforma electoral, ¿no? Que pone en la ley todas las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, afromexicanos, personas indígenas, y ya no será el INPEPAC el que a través de acuerdos determine, ¿no? esas acciones afirmativas, ¿no? Algo muy interesante, que esperemos que sea ley vigente antes de que comience la veda en materia electoral, ¿no? Secretario, la semana pasada platicábamos con el licenciado Fernando Guadarrama, y si bien pues en esta legislatura no te toca estar como secretario técnico en la comisión de puntos, ¿no? Es en la de justicia, pero aún así participan, ¿no? en otras comisiones, y tienen ahí también, bueno, como en representación de los diputados, y hacen este trabajo técnico, ¿no? Sí, por ejemplo, al diputado Beto presentó una iniciativa que le hicimos sobre las instancias de atención a la diversidad sexual, que hoy ya son una realidad. Hay ya varios municipios que tienen su dirección, ¿no? de atención a la diversidad sexual. También a iniciativa de él se hizo la de personas con discapacidad, ¿no? De la diputada Tania, personas, de búsqueda de personas en cada municipio, que ya se integró a la ley del diputado Ángel Adame. Y en la comisión de puntos pues hay temas muy interesantes, como otra vez, como cada legislatura, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Al principio de la legislatura por fin se aprobó el procedimiento para que las personas cambien su sexo en sus actas de nacimiento, ¿no? Una lucha desde que yo estaba en la legislatura 53, el entonces gobernador presentó una iniciativa que traía todavía algunas cuestiones como estudios hormonales y psicológicos, que después pues la Corte declaró que no eran constitucionales. Y se trabajó desde la Comisión de Diversidad Sexual en la 54, que presidía la diputada Ale Flores, esa iniciativa. Desgraciadamente se atravesaron los momentos políticos y ya no se aprobó en el Pleno. Pero ese mismo dictamen, al inicio de esta legislatura, afortunadamente se aprobó. La verdad fue muy, muy emocionante, ¿no? Después de tanto trabajo, ¿no? Ahí con el licenciado Roberto Machado y todo el equipo de Ale, aprobar esa reforma, que me tocó ahí dos activistas, ¿no? Dos activistas, Norma y Jessica, y desgraciadamente Norma murió de COVID y ya no le fue posible ver esa reforma, ¿no? Por la que tanto luchó. Le hice el discurso al diputado Beto y sí se arrancó varias lágrimas, ¿no? En compañeros de la comunidad, porque se mencionó pues a
a la compañera Norma, ¿no? En esta lucha, y desgraciadamente ya no veo ¿qué otros temas? Sí, como dices, yo soy asesor adscrito a la comisión de puntos y hay asuntos interesantes, ¿no? Interrupción legal del embarazo, ¿de cuál otro te puedo platicar? Por ejemplo, términos discriminatorios, ¿no? Desgraciadamente que existen en la Constitución. Venía, precisamente se quedó en el tintero la de que hubiera la posibilidad de que hubiera candidatos de 18 años a diputados locales o regidores. Esa se quedó también. Que tendría que haber entrado en el electoral. Sí, ¿no? Sí, y tiene que ser constitucional, ¿no? Esa reforma, ¿no? Se retomó ese tema, ¿no? Ahora impulsado por la reforma federal, ¿no? Porque te platico, en la 54 también se presentó por parte de la diputada Keila esa iniciativa de candidatos de 18 años y otra vez no pasó, ¿no? Entonces esperemos que este final del segundo año legislativo sea muy productivo, y bueno, el último año también, ¿no? Todavía queda bastante tiempo para... Aún no termina. Sí, hay tiempo. Yo tengo para aprobación esa ley de búsqueda y pues un punto de acuerdo para que se instalen las comisiones de búsqueda precisamente en cada municipio. No es una comisión que reciba mucho trabajo, pero lo poco que va llegando está bien hecho, es procedente y va saliendo. Qué interesante, me quedo platicando y analizando toda tu experiencia ahí en tu paso por las legislaturas. La verdad es que mucho que aprender de ti, Mario. Sí, pues hemos tenido oportunidad, ¿no? Con las dos de coincidir y siempre las puertas abiertas, ahí lo saben mis compañeros. Quien acude ahí, dos cabezas piensan mejor que una y resolvemos todo. Así es. Y bueno, recalcar el trabajo del staff, ¿no? Y de esta gente de técnico de apoyo legislativo que es tan importante en el Congreso como tú y como todos los secretarios técnicos que se encuentran ahí en las comisiones, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí a Parlamento 55. Es un honor que nos hayas acompañado. No, pues muchas gracias por la invitación, de verdad. Estaba muy nervioso, pero al final... Te dijimos fue una que muy esto buena es experiencia. Tranquilo. Y pues bueno, tienes también aquí las puertas abiertas de Parlamento 55 para que nos acompañes en futuras ocasiones. Cuando este trabajo del que ahorita nos platicas vaya saliendo, vaya siendo aprobado, pues también que nos vengas a platicar cómo es que los ciudadanos van a ver, ¿no? el beneficio de las leyes y de las reformas que se aplican en el Congreso, porque a veces también eso pues es difícil, ¿no? Hacerlo llegar hasta los ciudadanos, y para eso tenemos este espacio del Instituto de Investigaciones. A sus órdenes siempre. Muchas gracias. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado en un capítulo más de Parlamento 55. Mi nombre es Zuleima Puga, gracias a la licenciada Janaí Ortega, directora de apoyo parlamentario en el Instituto, y al licenciado Mario Sánchez Navarro, secretario técnico de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y pues la invitación, ¿no? A que nos sigan viendo en los siguientes capítulos. Tenemos un capítulo nuevo cada semana. Entonces no se olviden de seguirnos aquí en Parlamento 55. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.